sobre la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya en el año 2008 se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hizo el presidente Peña Nieto, que marca un camino en la transformación radical del procedimiento penal. Se trata de una norma que va a sustituir los 33 códigos de procedimientos penales que están en vigor en el país a partir del 2008 y que fueron cambiando hasta llegar totalmente al 2016 con la modificación total y actualmente vigente con un Código Nacional de Procedimientos Penales único. Este código tiene su antecedente en la reforma constitucional del 18 de junio del 2008. Incorporó principios modernos para la justicia penal y obliga a que existan juicios orales en todo el país. A partir de esa fecha, las diferentes entidades federativas comenzaron a implementar el nuevo sistema penal con distintos grados de éxito. Algunas hicieron mucho esfuerzo, como es el caso de Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Estado de México y Morelos, para ofrecer a sus habitantes un sistema judicial penal moderno y mucho más transparente. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario de la Federación el 5 de marzo del 2014, tiene algunos puntos muy relevantes con el ordenamiento mencionado, destacando los temas que han suscitado mayores dudas o cuestionamientos que pudieran ser objeto de un reexamen antes de que opere plenamente en el país la normativa. Inicialmente, inició esto el 5 de marzo. Este es un código que fue largamente esperado y un producto de una acertada decisión político-jurídica de emprender el camino de la unificación penal a través de instrumentos que pongan orden y armonía en este caso. Se ha padecido, por decirlo, la consecuencia de un federalismo extremoso que sembró decenas de códigos penales, procesales, civiles y procesales civiles, cuyo conjunto ofrece un panorama abigarrado, por decirlo menos, que no favorece ni a la justicia ni a la seguridad jurídica. Por eso, el 1 de diciembre del 2012, el Ejecutivo Federal planteó correcciones que animaron la esperanza de juristas y justiciables para la unificación legislativa penal, que nunca se había tenido anteriormente. Esta normativa siguió la suerte de la organización política similar a la Constitución de 1824, que floreció en empeños codificadores, en prendios, apenas terminó los años 60 del siglo XIX, siempre hubo códigos penales y de procedimientos para la apelación, para el Distrito Federal en ese entonces, ¿verdad? Y para cada Estado de la República. La dispersión, donde debería haber unidad, foros de imaginación y conveniencia. Esto ha cambiado a raíz de la unificación legislativa, ¿no? Básicamente generada a partir del 2008, con algunas luces y sombras. Siempre se haya algunas situaciones pendientes, la unificación en otros ámbitos donde también puede ser indispensable. El régimen penal sustantivo. En este caso se ha suscitado cierto debate que favorece a la unificación, si se atiende a criterios técnicos y jurídicos, pero se tropieza con argumentos de orden esencialmente político, débilmente apoyados por los razonamientos jurídicos, que han demostrado que la unificación penal sustantiva es posible, pero se ha demorado. Estos tropiezos, frustraciones, las demoras, contradicciones, trajeron consigo el retraso, pero finalmente la reforma del 2008 la pudo ir aplicando, estado por estado, durante 8 años, hasta que en el 2016 ya todos los estados estaban con la unificación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con base a la cláusula constitucional reformada, se impuso la preparación y expedición de este código.
Se creó el proyecto que pudo tomar más tiempo, más deliberaciones, pero el hecho es que ahora contamos con ese ordenamiento en todas las órdenes, en todas las entidades federativas. El contexto en que aparece esta normativa hay que tomar en cuenta la existencia de varios anteproyectos o proyectos elaborados por diferentes iniciativas finales que lograron un dictamen común y que se obtuviera la aprobación del Congreso. Esto promovió la elaboración del anteproyecto que tuvo su gran circulación, ¿verdad? Y que a medida que se acercaba, la Secretaría a cargo de la implementación de la reforma cultural del 2008, en igual sentido, aunque con menos difusión, surgieron aportaciones de diversos legisladores, especialistas, órganos de gobierno de la República. Algunos legisladores escucharon opiniones que en su concepto parecieron suficientes para adelantarse al siguiente paso, que fue la emisión del Código. Hay que tomar en cuenta también la ponderación de todos los esfuerzos de reordenación del enjuiciamiento penal mexicano, que antes de la reforma del 2008, cualquier entidad federativa llevó a cabo su propia reforma procesal, que luego tuvo que enmendar en muchas oportunidades, y que otras emprendieron el mismo camino. La mayoría de las entidades optó por aguardar algunos años, otro tanto ocurrió con la federación, que pudo ser la punta de lanza para poner en movimiento estas novedades constitucionales. Así pues prevalecieron un poco de desinterés, temor, cautela. En todo caso, esta situación fue reconocida, analizada y corregida por el constituyente, que al final terminó con las indecisiones y estableció el orden indispensable a través de las diferentes fórmulas que aplicó. Y esto fue básicamente lo que modificó en la fracción 21 del artículo 73 constitucional. El ordenamiento comentado dispone que se realizó esto de manera gradual, bajo un régimen de declaratorias de la Federación y el Estado, dentro de un plazo que tenía que terminar el 18 de junio del 2016. La elección no era arbitraria, porque correspondía a los preceptos transitorios de la reforma constitucional a fin de establecer una entera aplicación del sistema procesal establecido entonces por ley suprema. Entonces, corresponde a la Federación y a los Estados destinatarios las obligaciones establecidas por el Código, apreciar la posibilidad de que éste entre en vigor en cada jurisdicción y formular la declaratoria correspondiente. Esto supone que cada entidad habría adoptado todas las medidas, que eran numerosas y complejas, para asegurar que llegado el momento se pudiera aplicar este Código de Procesos Penales Nacionales. Algunos preceptos transitorios que consideraba el Código era el tema de la implementación y preparación. Hay que insistir que es una precaución indispensable que todas las entidades con mayor entusiasmo y premura están disponiendo para la aplicación de esto. Podría ser algunos días, semanas o meses. Los motivos de esto. Un gran código, grande por su materia, trascendencia, amplitud, como es el que estamos examinando, requeriría una acuciosa, detallada y persuasiva exposición de motivos. Los cambios que ofreció con respecto a los otros códigos que estaba sustituyendo no eran menores. Se ha dicho que la reforma procesal del 2008 y que se instrumentalizó totalmente en el 2016 implica la más grande novedad en este ámbito a lo largo de 2 siglos. No es una novedad y tal calibre requeriría una motivación pública correspondiente a su magnitud y jerarquía. De ahí la necesidad de manifestar cuidadosamente los motivos que lo fundan, como es el hecho de que los diferentes casos. Sin embargo, no ha ocurrido así. Muchas veces en la exposición de motivos hay ciertos textos ilustrativos que colman la necesidad de información. Uno de los primeros de estos es una especie de introducción que expone en pocos breves párrafos algunos extremos destacados de esta
nueva legislación que entró en vigencia y que ya lleva algunos años en operación. Primero, su objetivo, su naturaleza, su función, sus principios, su interpretación, su competencia, los actos procesales, los sujetos, etc. Después de esta introducción se llega al rubro de la exposición de motivos, que los documentos que están aquí, ¿verdad?, se habla de cuáles son los motivos de manera meramente descriptiva y somera, sin crítica ni exposición de las deliberaciones y pareceres, para consultar los documentos parlamentarios públicos. Quizá la intención de que sirve el método expositivo es destacar la coincidencia de opiniones de las fuerzas políticas que concurrieron en la amplia aprobación del Código. No es un ordenamiento de mayoría, sino de consenso. Evidentemente, el Código Nacional, la idea es que con cierta fidelidad a todas las estipulaciones constitucionales del 2008, lo hace sistemáticamente. Hay puntos en que se mejora la perspectiva constitucional, ensanchando el espacio de los derechos y la garantía. Pero también hay otros en que opera de forma diferente. En unos momentos más vamos a dar algunos ejemplos en ese sentido. Lo que ahora conviene puntualizar es que algunos aciertos no deberían ponerse por la fuerza en la cuenta favorable del Código, sino de la Constitución. Otros son aportes plausibles a la ley secundaria, más que a la fundamental. Claro está que el Código no puede corregir los mandamientos constitucionales. No es su misión ni está en su alcance, pero también es claro que puede mejorar las soluciones constitucionales si lo hace en el camino de los derechos y de la garantía. En efecto, la ley suprema le marca el piso, no el techo del progreso. Es garantista, si se permite la expresión. El ordenamiento secundario puede mejorar el espacio de los derechos y las libertades sin vulnerar el marco constitucional. En todo caso, ya se ha dicho que hay una intención de desarrollar todos los derechos y garantías que caracterizan el enjuiciamiento penal en una sociedad democrática. No son pocas las disposiciones que invocan disposiciones constitucionales, como los tratados internacionales, inclusive para fijar límites legítimos, admisibles a derechos y garantías, tema de constante relevancia en un enjuiciamiento que impone por su propia naturaleza presiones o injerencias severas en el ámbito de la libertad individual. Sobre la estructura y sus principios. En la normativa procesal es por definición una estructura, un itinerario, un modo de operar en el camino de la seguridad y la justicia. Es la estructura del Código Nacional que sirve bien a este objetivo. Organiza mejor que sus precedentes, tanto federal como locales, la marcha del procedimiento. Acierta en la caracterización de los personajes que intervienen en él. Regula el ordinario, aunque no abarca las variantes de la Constitución, impone acerca de los sujetos especiales y crímenes de alto impacto, que serán tema de otras leyes. Así, la delincuencia organizada, sistematizada en etapas, medidas ajustadas al dictum constitucional en el marco del procedimiento ordinario. Investigación, intermedio y juicio, que son continente de algunos de los datos definitorios del régimen acusatorio adoptado. Y provee procedimientos especiales que no se hallaban adecuadamente regulados o no lo estaban en absoluto en los ordenamientos anteriores. Personas inimputables, pueblos y comunidades indígenas, personas jurídicas, acción penal por particulares, asistencia jurídica internacional. La alusión a la asistencia jurídica internacional suscita, por cierto, un cuidadoso examen acerca de la suficiencia o deficiencia de la legislación mexicana respecto a los procedimientos del derecho penal internacional, específicamente los asociados a la aplicación del Estatuto de Roma por parte de la Corte Penal Internacional. Una cosa es la colaboración con instancias persecutorias foráneas en asuntos ordinarios y otra la que se relaciona con esa vertiente del derecho internacional, que hemos aceptado a través de una muy defectuosa reforma en los años 2005 al artículo 21 constitucional.
y para la cual se requiere adoptar normas materiales y procesales con las que estamos trabajando para poder contar de calidad. La pertinente estructura del proceso no implica que el observador en esta materia deje de lado el examen de algunos extremos que requieren consideración o reconsideración. Por ejemplo, la celeridad auspiciada por el Código Nacional Penal no debe llevarnos a olvidar la realidad del enjuiciamiento, sus circunstancias, la complejidad de los asuntos, la trascendencia de las decisiones judiciales. Y en este espacio de reflexión, el observador se pregunta, por ejemplo, si basta el tiempo fijado para la emisión de sentencia, que a veces resuelve sobre asuntos de extrema complejidad, muy controvertidos. El Código Nacional de Procedimientos Penales destina todo el título segundo del libro primero acerca de los principios y derechos del procedimiento. En este punto reitera orientaciones, disposiciones constitucionales e insiste en el proceso sea acusatorio y oral. De igual manera, alude a la observancia de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, aquello previsto en la Constitución, tratado y otras leyes. En el segundo párrafo del mismo precepto ingresa un tema difícil al que se ha referido la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, excepciones a estos principios, que pudieran entrañar límites o acotaciones a los derechos humanos, la legislación aplicable, de conformidad con lo previsto en la Constitución. No es la manera para debatir, ¿verdad?, con plegación esta norma, pero se debe trabajar con el principio pro hominem, o para abordar la doctrina de la Suprema Corte en materia de parámetros de regularidad constitucional. Es pertinente, en cambio, recordar que México ha contraído la obligación de ejecutar su normativa a las disposiciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Obligación soberanamente asumida a la luz del artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es evidente la existencia de discrepancia entre el ordenamiento interno y la normativa internacional. La oralidad sigue siendo, por supuesto, la bandera del sistema procesal penal que se ha querido constituir, difundir y amparar, conectado con el sistema acusatorio, que trata como fue conceptuado a partir de la reforma constitucional del 2008. Un recurso para atraer el interés en favor del público para la reforma de mayor seguridad y justicia penal. El tema de la oralidad amerita una larga charla, que tampoco es adecuado con los límites que tenemos, ¿verdad?, dentro de este video. Sin embargo, la realidad se impone y siembra camino con la referencia a la escritura. Al destacar que este hecho no se pretende de algún modo estar a favor o en contra de ella, simplemente se destaca que es imposible llevar a la oralidad tan lejos como quieren o suponen algunos de sus más ardientes defensores. Hay expresiones de la recepción escrita o documental de actos procesales. Por ejemplo, el artículo 44 habla sobre registro y lectura, el 50 sobre registro y expedición de copias, el 61 sobre las audiencias, el 67 sobre órdenes y decisiones judiciales, el acceso a la información, etc. Una serie de artículos que hablan de el tema de la escritura. A todo esto se agrega la etapa intermedia del proceso, que cuenta con la fase escrita. La primera fase es una fase escrita, desde el escrito de acusación a la segunda, que es oral, intermedia, hasta el auto de apertura de juicio. Se destaca igualmente el principio de inmediación. También es un aspecto muy importante, ya que supone por lo menos dos cosas. Por una parte, un suficiente número de juzgadores bien preparados y comprometidos con su misión, y por la otra, una operación adecuada de las soluciones alternas al proceso, de cuya buena marcha depende el éxito final del sistema de enjuiciamiento. Por esto, se tiene claro que no se puede llevar plenamente al 100% el juicio oral en todas las contiendas penales. En rigor, el juicio oral atiende
a una apretada minoría y en este sentido posee una importancia cuantitativa secundaria. Esto se ha visto en otros países, como es el caso de Estados Unidos, el cual fue el modelo de nuestra reforma procesal penal, y se desprende de la experiencia de las entidades federativas que ya introdujeron este régimen. También tiene en relieve el principio de contradicción, piedra de toque de una buena defensa y de una eficiente justicia, digna de ese nombre. En el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales se pueden conocer y confrontar, controvertir los diferentes medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Además, el tema de la contradicción procesal se haya vinculado con el papel que juegan las partes y el jugador dentro del proceso y por lo tanto las iniciativas o la inercia probatoria del tribunal habrá de estar en guardia. El juez inerte o anacrítico, para utilizar expresiones del profesor Víctor Farel Guillén, que no sirve bien a su misión como garante de justicia. La iniciativa probatoria del juzgador es otro tema de gran relevancia y constante discusión. Es verdad que esta iniciativa probatoria entra en colisión con el régimen acusatorio puro, pero también lo es que la abstención absoluta puede caer en una colisión con la misma. Una cosa es que el juez se comporte como un tercero puesto por encima de las partes, y otra es que presente impasible el naufragio de la justicia. Efectivamente, el orden judicial internacional de los derechos humanos, de los delitos y las penas ha desechado la santidad de la cosa juzgada y por ende la intangibilidad del principio bis in idem. Cuando la sentencia se funda en leyes violatorias de los derechos, surgen procesos gravemente viciados o que implican decisiones fraudulentas. He aquí otra oportunidad para la confrontación entre normas internas del más alto rango y normas internacionales en algunos ordenamientos o jurisprudencias nacionales que acoge ya con naturalidad la posibilidad de realizar sentencias que instalen sobre protuberantes o violaciones de los derechos fundamentales, como así se dice en la terminología.